exaltado, nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, nombre levantamos, aleluya, aleluya. Nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a Eres alabado, Eres exaltado, nombre levantamos, aleluya, aleluya. a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me faltará si te tengo a ti. No me falta nada
Buen día, ¿cómo están? Bueno, celebro que como iglesia, aún por estos medios, podamos reunirnos y compartir este tiempo juntos. Espero hayas disfrutado del tiempo de ministración que parte del equipo de la iglesia de adoración con tanto esfuerzo hizo. Estuvieron toda la semana trabajando para que nosotros podamos cada día con mayor calidad poder adorar juntos al Señor. Quiero que compartamos una meditación en la palabra y para eso les invito a, si tienen la Biblia ahí o lo que fuese de dispositivos para poder leerlo, que busquen ahí en el capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan, ahí en el versículo 40, que dice así. Leemos: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Quiero proponerles algo. Vamos a hacer un identikit pedrino, viendo algunas características al que conocemos nosotros como el apóstol Pedro, pero que era llamado Simón. Y veamos por lo menos 6 características que los evangelios nos muestran acerca de Pedro. Lo primero que quiero compartirles es que el nombre de Pedro, después del nombre de Jesús, es el nombre más mencionado en los evangelios, muchas más veces que cualquiera de los otros discípulos. Es más, cuando Mateo en su Evangelio registra la lista de los discípulos de Jesús, lo menciona a Pedro como el primero de ellos. Ahí en Mateo 10, versículos 2 al 4, observamos una lista. Y si lo observamos con detenimiento, vamos a ver que así como Mateo es mencionado al principio, Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, es puesto al final de la lista, como desplazándolo al último lugar por falta de merecimientos. Cuando menciona a Pedro, lo ubica primero entre todos los apóstoles. Y la palabra que se usa para primero es protos, que protos significa en griego primero, pero primero en importancia, con la intención de que se entienda que no solo es primero en una lista de nombres, sino primero en importancia dentro de esos nombres. Primero, protos, Simón, también llamado Pedro. Otro dato es que la persona con quien más establece diálogos o conversaciones, Jesús, es con Pedro. Pedro es lejos el discípulo que en más referencias en los escritos del Nuevo Testamento aparece Jesús hablando con él. Y también, según el relato bíblico, nadie le habla con tanta frecuencia a Jesús como Pedro. Así como tampoco hay ninguno de los discípulos que como Pedro meta tanto la pata en las cosas que le decía al Señor. Si hay algo que caracterizaba a Pedro, es que muchas veces, demasiadas veces, hablaba sin pensar lo que decía. Por ejemplo, como la vez que estando Jesús, cuando se transfigura en el monte, Pedro, impactado por la presencia de la gloria de Dios, le sugiere al Señor hacer unas enramadas y quedarse a vivir allá. Y es el mismo Dios en gloria que tiene que intervenir y decirle: este es mi Hijo amado, a Él oí. Que es como decir: cállate, Pedro, en lugar de decir pavadas, escuchá todo lo que tenga que decirte mi Hijo amado. Pero volviendo a nuestro análisis, en nuestro identikit, sin lugar a dudas y a pesar de todas las bobadas que decía Pedro, era uno de los discípulos con el que más estableció comunicación Jesús, y a la vez el discípulo al que Jesús le comunicó más enseñanzas. Siempre vamos a encontrar a Pedro
entre aquellos que Jesús se llevaba aparte para mostrarles o enseñarles algo especial. Ningún discípulo fue llamado al orden o fue censurado tanto por Jesús como lo fue Pedro. Y por otro lado, ningún discípulo se atrevió a censurar o llamarle la atención al Señor como lo hizo Pedro. ¿Se acuerdan cuando en el texto el Señor anunció su muerte? El texto, la palabra, dice que Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti mismo, que tal cosa no te acontezca. Reconvenir, como aparece en la Reina Valera, significa retar o reprender fuertemente a alguien. ¿Qué es lo que el texto dice que Pedro hizo con el Señor? Lo tomó aparte y lo reconvino, lo retó. Además está decirles que esa ocasión fue también una de las tantas veces que Pedro recibió una respuesta dura, una dura reprimenda del Señor. Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Les digo de paso, nunca a ninguno de los discípulos el Señor lo trató de diablo como a Pedro, ni siquiera a Judas, a quien hasta el último momento el Señor lo llamó amigo. Veamos un dato más. Ningún otro seguidor confesó y negó el señorío de Jesús tan explícitamente como Pedro. Pedro fue el primero en confesarlo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero asimismo, ningún otro discípulo negó tanto públicamente al Señor como lo hizo Pedro. Dice ahí en el Evangelio de Marcos, cuando relata la negación de Pedro en el patio donde Jesús había sido llevado arrestado. Dice esto: entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien ustedes hablan. Maldecir y jurar eran dos cosas sumamente terribles para un creyente judío. Maldecir es insultar y jurar es jurar por el nombre de Dios. Esto quiere decir que mientras se insultaba con palabras fuertes, rechazando ser un discípulo, juraba por Dios que no conocía a Jesús ahí delante de todos. Continuamos con el identikit. Nadie fue alabado y bendecido tanto por Jesús como Pedro. Por ejemplo, inmediatamente después de que lo reconoció como el Cristo y el Hijo de Dios, Jesús lo felicitó diciéndole: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero de la misma manera, también es cierto que Jesús a ninguno de los otros discípulos, como lo hizo con Pedro, cuestionó tantas veces por su falta de fe. Cuando le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Recuerdan cuando Pedro estaba ahí intentando caminar sobre el agua? Continuemos, veamos un punto más. La curiosidad lo podía Pedro. Él siempre quería enterarse o ser parte de lo que pasaba. Si veía que Jesús caminaba sobre el bravo mar, él quería ver si podía caminar también. En los evangelios encontramos una y otra vez que Pedro era el que casi siempre preguntaba todo. Fue el que le preguntó al Señor qué recompensa tendrían por haberlo dejado todo y seguirlo. Fue el que preguntó cuántas veces debían perdonar a alguien que les ofendía. Fue el que preguntó acerca de la higuera que se había secado después de que Jesús la maldijo al encontrarla sin frutos. Fue el que le preguntaba por el significado de las parábolas o las frases difíciles de entender. Y cuando él no podía preguntar, le daba indicaciones a los demás, a los otros, para que lo hicieran. Como cuando le hace señas a Juan, que estaba al lado del Señor, para que le preguntara quién dijera, que Jesús dijera, cuál de los discípulos lo iba a entregar.
Además de esto, fue él el que le siguió haciendo preguntas a Jesús cuando resucitó. Era tremendo de metido. Miren esto. Cuando Jesús, luego de resucitar, lo busca para restaurarlo por su negación, ahí en Juan capítulo 20, versículos 19 y 22, cuando Pedro le pregunta, el Señor pareciese que le está diciendo, deja de meterte en lo que no te importa, Pedro. ¿Qué a ti? Pedro era un tremendo metido, curioso y metido hasta el cansancio. ¿Qué sacamos en conclusión de todas estas pequeñas facetas de este identikit pedrino, como dije al principio? Podemos sacar esto en conclusión, que el Señor tomó un hombre bocón, curioso, recontrametido, que no llevaba a cabo sus compromisos, con una personalidad muy ambivalente, iba de un lado para el otro, que vacilaba, era impulsivo, engreído, inestable, rebelde, impredecible. Así era Simón, el hijo de Juan, de Jonás, depende de la traducción. El Señor lo desafió, dándole un nombre que aparentemente no tenía nada que ver con lo que él era, y lo llevó en esto a romper con todas las limitaciones que él tenía, transformándolo en una persona de un carácter firme y estable. Tú te llamarás Pedro. Quiero explicarles, por si aún nunca lo han escuchado, que el nombre Pedro, con el que Jesús bautiza a Simón, viene de una palabra aramea y griega, que es Petra, que significa pedazo de roca o pedazo de piedra. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor tomó a un hombre bocón, curioso, totalmente metido, incumplidor, que no terminaba lo que empezaba, con una personalidad impulsiva, engreída y todos los condimentos que dije de cómo era Simón, y lo desafió a adquirir un nuevo carácter de vida, pero lo ayudó a romper con sus limitaciones, transformándolo en alguien con una personalidad firme como una roca. De esa manera nosotros podemos darnos cuenta que el nombre Pedro que le da el Señor a Simón no es una referencia a lo que Simón era por sí mismo, sino a todo lo que el Señor se proponía hacer de él y con él. Tú eres Simón, y como Simón tal vez seas un desastre, pero tú serás llamado Cefas, tú serás llamado Pedro, que significa piedra, roca, roca firme. Ese tú serás que el Señor profetiza sobre Simón tiene que ver con el resultado final de lo que Jesús veía, que sería ese hombre lleno de limitaciones. Y permítanme decirles que solo es por lo que vio Jesús de Simón, que este hombre de inestable personalidad llegara a ser el gran apóstol Pedro. ¿Saben una cosa? La fe cristiana no se basa en lo que nosotros vemos de nosotros mismos, o lo que nosotros creemos o pensamos de nosotros mismos. El fundamento de nuestra fe se establece en lo que seremos conforme a lo que el Señor ha visto en cada uno de nosotros. Vuelvo a leer esto y véanlo. La fe cristiana no se basa en lo que nosotros vemos de nosotros mismos o lo que nosotros creemos o pensamos de nosotros mismos. El fundamento de nuestra fe se establece en lo que seremos, conforme a lo que el Señor ha visto en cada uno de nosotros. Tú eres Simón, hijo de Juan, de Jonás. Esa es la naturaleza carnal del discípulo. Pero tú serás llamado Pedro, piedra, porque ese es el resultado de lo que espiritualmente el Señor se propuso hacer en su vida.
quiero que tomemos de ejemplo a Pedro, a Simón Pedro, desde sus falencias y limitaciones, como un ejemplo de lo que el Señor anhela hacer con cada uno de nosotros. Si hay algo que me caracteriza en este tiempo, es que estoy notando cada día más mis limitaciones. Me siento limitado para poder transmitir un mensaje a través de esto. Pero me siento limitado en un montón de cosas, en cosas que me incomodan, me frustran, que expresan cosas de mi corazón. Y entiendo que vos te deberes sentir igual, ya después de tanto tiempo, de este cambio que pareciera a veces que vino para quedarse, en donde somos confrontados, en donde vemos cosas o vivimos situaciones que limitan o nos hacen experimentar esas limitaciones que se ponen ahí bien visibles en nosotros. Creo en este tiempo es necesario poder ver este ejemplo, en donde Jesús tomó una persona así como nosotros, lleno de limitaciones. Me imagino ahí en tu casa estarás haciendo así, ¿no? Porque ¿quién de nosotros, al ver esto, no se siente identificado con Pedro? Cuando leíamos todo lo que era, y yo también. Pero frente a eso y a estas limitaciones que tenemos, ¿no es maravilloso que Jesús nos vea no como nosotros nos vemos, sino que nos vea como veía a Simón Pedro? Y que vea que en nosotros lo que Él es, nosotros podemos llegar a ser. Y además, que quiera hacer en nosotros lo que está viendo. Y lo tremendamente maravilloso de esto es que el Señor tiene la capacidad de tratar con nuestras limitaciones, hasta llevarnos a ser como Él nos ve. Así como llevó al indeciso, impulsivo, engreído Pedro, Simón, a convertirse en el firme Pedro, una firme roca de la iglesia. Ahora, esta idea que estamos viendo no solamente revela el propósito simple de que seamos consolados cuando salen a luz nuestras limitaciones, como en estos tiempos me pasa a mí y supongo que a vos también. No hace esto para que nosotros digamos, bueno, Dios me acepta y me ama como soy, que tantas veces mucho escucho eso, sino para desafiarnos. Porque si la salvación del Señor, la salvación que el Señor nos trae, vale algo, porque no tiene que ver solo con borrar nuestros prontuarios, como pecadores, llenos de limitaciones, a través de su perdón, sino que esta salvación que le costó tanto al Señor, su vida en la cruz, tiene como propósito quitar la raíz del mal de nuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Romper con nuestras limitaciones, que nos atan al fracaso, al pecado y a la ambivalencia espiritual, donde hoy estoy allá arriba en la gloria máxima, pero mañana en la más profunda de las depresiones. El Señor vino a romper con eso, con esos ciclos de vida que se instalan en nosotros y quizás están en este tiempo dando muchas vueltas alrededor nuestro. Ser salvo no significa solamente que Dios me perdona por gracia, sino que Dios, por gracia, trata con el pecado en lo profundo de mi corazón. Como con Pedro, Jesús nos desafía en la transformación de nuestro carácter, de tal manera que dejemos de ser maliciosos, envidiosos, celosos, crueles, temperamentales, bravos, malhumorados, inestables, malintencionados. Simones. Lo puedo resumir diciendo Simones. Para que nos dispongamos a que Él nos transforme en firmes rocas. La idea de Jesús es cambiarnos, darnos un nuevo nombre, darnos una nueva personalidad, una personalidad espiritual, con la forma de un carácter similar al suyo.
en lugar de decirle a Simón, tú eres Simón, una persona llena de limitaciones, un metido, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, piedra, roca, Pedro. Jesús declaró sobre Simón todo lo que él veía que Simón llegaría a ser cuando él le capacitara para que pudiera vencer sus limitaciones. Les agrego algo, con mucho énfasis. Cada uno de nosotros somos personas diseñadas para la eternidad. Aunque la verdad, muchas veces no nos demos cuenta de esto. Dios nos dio un papel importantísimo en sus diseños eternos. Y no quiero con esto hacerte sentir bien y demás. Es la verdad. Dios nos dio así. Y va a llevarnos a hacer lo que Él en eternidad ha planeado para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que entender que al Señor le interesa transformar nuestro carácter, como lo hizo con Simón Pedro, porque eso es lo que en su eternidad tiene importancia, el carácter. Esta transformación no es mágica, implica proceso de tiempo, de trabajo y de continua corrección. Simón Pedro era como muchos cristianos nosotros somos, carnal y espiritual a la vez. A veces cedía ante los hábitos de su naturaleza carnal y se comportó como Simón. Y otras veces actuó en el espíritu y procedió como Pedro. A veces fue pecador, Simón, pero otras veces actuó como un hombre justo que tiene que proceder, como Pedro. A veces como Simón vacilaba, pero otras veces como Pedro era firme. Qué interesante, ¿no? Ver esta combinación de los dos caracteres en los relatos de los evangelios. Y si leemos con atención, ¿saben qué vamos a descubrir? Que cada vez que el apóstol actuaba en su naturaleza carnal, Jesús lo llamaba con su anterior nombre. Como por ejemplo cuando presumidamente adelante de todos, Jesús al anunciar su arresto, él dijo que si los dejaban a Jesús, él iría a la cárcel o hasta la muerte si fuese necesario. Jesús lo llamó Simón en ese momento. Y vemos que un tiempo después, cuando el Señor en Getsemaní le pide a sus 3 discípulos, entre ellos Pedro, que se queden orando y al volver los encuentra dormidos, de nuevo le dice de la misma manera. No les habla a todos, le habla al que había boqueado, por así decirlo, al que dijo que lo seguiría y lo que sea que le suceda, al que iba por todo. Y le dice Simón, no Pedro. No es la única que pasa eso. En varias ocasiones sucede. Cuando Simón necesitó ser censurado o reprendido, Jesús no le decía Pedro, se refería a él como Simón. Así que podemos imaginarnos que cuando Pedro escuchaba que Jesús le decía Simón, temblaba. ¿Qué me mandé? ¿Qué hice? Y de la misma manera sucedía cuando procedía en el carácter que el Señor pretendía de él, enseguida lo llamaba por el nombre que le había dado, Pedro. Así que, haciendo un resumen de los evangelios sobre la personalidad de Simón, el que sería llamado Pedro, por el carácter firme que le daría el Señor, nos encontramos con una persona que por naturaleza no sumaba mucho con todas las cosas que dijimos. Pero esa persona y algunas cosas más que era Simón, que no las vamos a mencionar por una cuestión de tiempo, era una persona llena de limitaciones. Y les agrego esto, como cada uno de nosotros. O identifican sus limitaciones, pueden identificar como propias algunas de las limitaciones de Simón, o quizás, capaz podríamos ampliar la lista de cosas que dijimos acerca de él. Pero
aún estando convencido de que sumaríamos a esa lista muchas más limitaciones, la cuestión en esto es que a este hombre, con esa personalidad, Jesús le llamó no como era, sino como él lo veía. Pedro, piedra, roca. Y con ese tipo de hombre, con tantas complicaciones, el Señor se comprometió hasta llevarlo a ser como él lo veía. Si tienen tiempo después, lean las 2 cartas del apóstol Pablo, de Pedro, que años después escribe. Y especialmente cuando lean, vean la visión maravillosa de una persona que llegó a ser lo que Jesús vio en él. Un hombre que pudo romper con sus limitaciones y ser transformado por el poder del Señor en una roca firme de la iglesia de Cristo. Te invito a hacer un ejercicio. Ahí en casa, escribí el versículo 42 que leímos, donde dice, tú eres Simón, poné tu nombre. Y en ese nombre pensá en todas tus limitaciones. Pero después escribí, pero tú serás. Pero tú serás. Serás lo que Dios, lo que Jesús están viendo en vos. Una firme roca de la iglesia de Cristo. Si es que te decidís a creerle a Dios y a permitirle a Él que trabaje con vos y te capacite para que rompas con todas tus limitaciones. Tiempos bravos, tiempos buenos, estos tiempos malos, para aprovechar a este Señor que nos ve en lo que vamos a ser transformados, para ponernos a su disposición y dejar que Él nos lleve cada día más en esa transformación de vida que Él vino a traer a nosotros. Quiero terminar compartiéndoles un video de una situación que se dio en unas Olimpiadas en 1992. Y quiero que vean esto, para luego orar. Tremendo, ¿no? Tremendo ver a ese padre meterse en la pista y correr a todos los que se querían interponer entre sostener a su hijo en sus limitaciones. Fue limitado en su físico al no poder seguir corriendo, para llevarlo a terminar la meta como su hijo quería. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Ese es nuestro Dios Padre, que cuando ve nuestras limitaciones y ve nuestro llanto y nuestro quebranto,
nos lleva a ir hacia lo que Él ve de nosotros. Este padre vio en su hijo un campeón, aunque su hijo no ganó la carrera, llegó último, pero lo llevó a la meta, a terminar con lo que había empezado. El Señor obra así en nosotros, en la transformación de vida. Este es el Padre amoroso que no viene a decirnos, mirá que no pudiste hacer esto, que no pudiste con lo otro, mirá cómo siempre estás con la misma situación, siempre haces igual. No, viene, se pone al lado nuestro, nos sostiene y nos lleva hasta la meta para llegar al propósito con el cual Él nos llamó. Oremos. Amado Señor, gracias Jesús. Gracias por venir a cambiar nuestras vidas. No solo el perdón de nuestros pecados, sino la posibilidad de vivir una vida conforme a vos, Señor. Queremos en esta mañana, Padre, ponernos a tu disposición. Nosotros, los Simones, con nuestras limitaciones, con nuestras historias, Señor, pidiéndote que en tu misericordia, así como lo hiciste con Pedro, nos des este nuevo nombre que tenga que ver con lo que tú desde la eternidad has visto acerca de nuestras vidas. Señor, en este tiempo en donde nos sentimos tan limitados, que tu gracia opere con poder para llevarnos, para nutrirnos, a ser lo que vos dijiste que somos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Proponételo. Proponete a ver cómo Jesús rompe tus limitaciones y te lleva a ser, como dice la palabra, a la estatura de la plenitud en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Tomemos un tiempo más para adorar al Señor. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me ayudará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me ayudará, a su lado
camino